Hola de nuevo, bienvenidos a la sesión 12 del curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que estamos ofreciendo en el Departamento de Estudios Regionales INESER, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Esta sesión 12 se denomina El espacio público y las políticas de suelo y vivienda. Hemos dedicado esta sesión a este tema porque frecuentemente se nos olvida que, por un lado, están las políticas de uso de suelo y vivienda, que normalmente están dirigidas a cambiar el comportamiento de los actores que participan en el mercado de suelo y vivienda, sea este de venta o de renta. Y por otro lado están las políticas, sobre todo municipales, pero también estatales o federales, que están dirigidas a crear, mantener, mejorar, ampliar, administrar en general los espacios públicos. Y lo que nos interesa en esta sesión es presentar el argumento de que ambos tipos de políticas, las políticas de espacios públicos y las políticas de suelo y vivienda en general, van de la mano, ya que hay una relación muy estrecha entre la dimensión pública y la dimensión privada de habitar la ciudad, y esta dimensión pública y privada y esta relación entre lo público y lo privado es de naturaleza cambiante a lo largo de la historia. Entonces, sin mayor preámbulo, estas son las temas que vamos a tratar en esta sesión. Lo primero es una reflexión sobre la identidad evolutiva del espacio público en la ciudad. Enseguida hablaremos sobre los espacios públicos como externalidades y su relación con el valor de uso y el valor de cambio de las viviendas. En tercer lugar, estaremos hablando sobre los espacios públicos, la mercadotecnia inmobiliaria y los procesos de apropiación de los beneficios de los espacios públicos. En cuarto lugar, estaremos hablando de los espacios públicos y el tema de la inseguridad urbana. En quinto lugar, haremos una muy breve reflexión sobre el espacio público como experiencia turística en un mundo global y terminaremos con algunas conclusiones. En el tema 1, que hemos denominado la identidad evolutiva del espacio público en la ciudad, es necesario reflexionar sobre esta idea de que en la historia de las ciudades hay una relación muy estrecha entre la manera como se construye discursiva y en la práctica la noción de espacio público y la manera como se vive y se procesa también la idea de espacio privado. Así que hay una convivencia estrecha entre ambas dimensiones, de tal manera que algunas actividades tienden a realizarse en uno de los dos tipos de espacios, pero no siempre las actividades son las mismas. Entonces hay una especie de contienda entre qué hacer en lo público y qué hacer en lo privado, y qué es lo que es socialmente aceptable y lo que es en beneficio de la población. Para reflexionar sobre la identidad evolutiva del espacio público en la ciudad, conviene pensar en 4 temas clave, que es la localización, el diseño, el derecho de acceso y los usos existentes. Y esto pues arranca desde los griegos, en donde se consideraba que el ágora implicaba una separación del ámbito público y el privado. Entonces, la manera como distintas sociedades están resolviendo lo público y lo privado, pues podemos interpretarlo como una dimensión geopolítica. Es decir, hay una espacialidad en las relaciones de poder. El ágora público, el espacio público, es una manifestación de las relaciones de poder. Tanto si estamos pensando en dónde están localizados, cómo están diseñados, quién tiene derecho a usarlos y los usos que se le dan. Entonces, de esta manera vemos que en distintas sociedades, en distintos momentos y, si se quiere, en un mismo momento, hay una tensión importante entre lo que se considera apropiado hacer en el espacio público, de tal manera que podemos pensar que los espacios públicos contemporáneos, que son el resultado de una evolución histórica antiquísima, pues hay todavía distintos usos predominantes. Se les puede usar para motivos religiosos, comerciales, para celebrar triunfos. Si bien en la antigua Roma, por ejemplo, el espacio público era para celebrar triunfos del emperador,
y de ahí viene un poco esta idea de los foros romanos en lo que ahora es ese corredor alrededor del Coliseo. Pero en la época contemporánea el espacio público también se usa para celebrar triunfos y en distintas ciudades algunos espacios públicos por diversas razones son seleccionados por su población para celebrar ahí el triunfo electoral de su candidato, el triunfo deportivo de su club de fútbol o de béisbol, según lo que predomine en esa ciudad. Pero preponderantemente nos interesa saber que los espacios siguen siendo un espacio, públicos, perdón, siguen siendo un espacio para la manifestación política, para el entretenimiento, para el descanso y más recientemente son una experiencia turística y un espacio para tomarse selfies. Entonces, tal vez el selfie actual es la última evolución de los usos del espacio público. El espacio como un lugar donde los blogueros y todo mundo, los turistas, etcétera, pueden sacarse una selfie para describir dónde andan o plantear lo que están haciendo con su vida. Antes de continuar con esta discusión, sí conviene adentrarse un poco a una definición muy básica de lo que vamos a entender por el espacio público. En la Carta del Espacio Público se le define como lugar de propiedad pública o de uso público accesible y utilizable por todos de manera gratuita o sin fines de lucro. Los espacios públicos son, por lo tanto, un elemento clave del bienestar individual y social. Los lugares de la vida individual y la expresión comunitaria de la diversidad de su patrimonio común, cultural y natural y un fundamento de la identidad de una sociedad. Mediante el cuidado, la regulación del uso, es posible lograr el mejoramiento de la equidad de género en el uso de la ciudad y también lograr otro tipo de objetivos sociales. No obstante, el incremento incesante del valor de la tierra es una amenaza latente contra quienes tienen menos, pues tarde o temprano la ciudad sucumbe a las presiones del mercado y sus espacios públicos se van reduciendo al mínimo en comparación con las necesidades de la población. Y aquí nos llamó mucho la atención en un viaje a Hong Kong, como el fin de semana, pues la falta de espacios públicos en esta ciudad global que tiene aspiraciones de reemplazar de ciertos mercados a otras ciudades de su competencia como Tokio, Nueva York o Londres, pues un problema que tienen es que no hay mucho espacio público y la imagen que estamos viendo acá son la cantidad de mujeres, mayoría de ellas, eh, que trabajan en servicios domésticos o servicios de mantenimiento y cuidado de oficinas, etcétera, que no tienen otra opción de entretenerse el fin de semana, más de que en este tipo de espacios que podríamos más bien denominar el intersticio de lo urbano, como en este caso un puente peatonal de amplitud, pero que cuando ya lo ves con este uso, sí se ve claramente que aquí estamos hablando de una desigualdad muy amplia en términos de las oportunidades de esparcimiento que tienen distintos sectores de la población en la ciudad, por muy exitosa y global que ésta sea. Una pregunta importante en esta discusión es cómo era la vida del habitante de la ciudad antes del Facebook y otras aplicaciones. En el, la bibliografía especializada sobre urbanismo eh, resalta esta perspectiva que los urbanistas de la Escuela de Chicago tenían sobre la vida urbana, ¿no? El libro de Louis Wirth de 1938, que se llamaba Urbanismo como forma de vida, Urbanism as a Way of Life. Él escribió sobre la conformación de una sociedad urbana en donde resolver las tensiones entre individualidad y colectividad, agencia y representación, familia e instituciones, y propuso lo siguiente respecto al espacio público. Al ser reducido a un estado de impotencia virtual como individuo, el urbanita está destinado a actuar más allá de sí mismo.
para lo cual se une con otros que comparten algún interés, formando grupos organizados para obtener y lograr sus fines. Con el fin de referirse a lo que implicaba la urbanización en la época eh, en la que él está escribiendo respecto a las posibilidades de integración territorial, agregó: a la vista de la inefectividad de lazos familiares reales, creamos grupos de familiaridad ficticios. Confrontados con la desaparición de la unidad territorial como la base de la solidaridad social, creamos unidades de interés. Mientras tanto, la ciudad como comunidad se las arregla por su cuenta mediante una serie de relaciones tenues y segmentadas que se superponen a una base territorial con un centro definido, pero sin una periferia definida y sobre una división del trabajo que trasciende con mucho la localidad inmediata y es de alcance mundial. En estas reflexiones de urbanismo como forma de vida, los ecologistas de Chicago, en voz de Louis Wirth, de lo que estaban hablando es de cómo, como diría por ahí luego acá en México José Alfredo Jiménez, las ciudades destruyen las costumbres, y acá lo que se nos está planteando es cómo en la vida cotidiana las personas ven reducida su convivencia convencional, tradicional, de pequeña comunidad, y es en esa transición hacia una vida totalmente urbana en la que los espacios públicos se van convirtiendo en un recurso para la comunidad, para la sociedad, para la procuración de objetivos colectivos, políticos, sociales, etcétera. Entonces, acá vemos cómo desde hace casi ya 100 años a nivel mundial hay esta preocupación importante por reinterpretar cómo los espacios públicos se van redefiniendo en términos del lugar que ocupan como espacio de convivencia para sociedades que están registrando una transición importante en su vida cotidiana debido al desarrollo tecnológico, la transformación de las fuerzas productivas, la formación de grandes aglomeraciones urbanas, etc. Mientras tanto, en la era de Facebook es difícil construir comunidad si no puedes predecir con certidumbre si el último tweet o el último selfie que subió tu amiga junto a las estatuas que encontró en la exhibición frente al museo es una presunción de sus vacaciones, una crítica de lo observado en la ciudad o la mejor forma que tiene de decir que está contigo. El discurso que describe el espacio público contemporáneo como lugar de convivencia y construcción de comunidad para los habitantes de las zonas habitacionales que hay en su alrededor enfrenta una batalla desigual frente al poderío de las grandes empresas que ven al centro comercial como el espacio ideal para que cada quien sea libre y lleve la vida que considera deseable. En la era del Facebook, el espacio público se convierte en un referente de pequeños granos de experiencia turística, comercial, urbana, pero el espacio de la convivencia se mueve poco a poco hacia el espacio cuasi público, es decir, hacia el espacio privado en centros comerciales, fashion malls y cosas por el estilo, en donde las personas van no necesariamente de compras. Las personas van también nada más a verse y a ser vistos, a ver a otras personas y a convivir, tomando un helado, pasando un buen rato. Y esto está siendo procesado por los desarrolladores inmobiliarios. Acá tenemos, por ejemplo, una estampa en Singapur, en donde desplegados a nivel del piso, los constructores del centro comercial Ion Orchard colocaron estos mensajes para exaltar el significado social de su proyecto. En dichos anuncios, de manera extrovertida y sin ningún complejo social, el proyecto inmobiliario Ion Orchard es un centro comercial, comunicaba a los peatones, yo soy el carisma vaciado en concreto, y se proponía a sí mismo como el lugar donde todo sucede. Y el centro comercial resultante, pues, fue un centro que alberga 300 tiendas, incluye un condominio de 56 pisos que alcanza 218 metros de altura.
Las guías de la ciudad ahora lo presumen como uno de los mejores y más modernos centros comerciales de la ciudad y resaltan que además de tiendas lujosas desde el observatorio ubicado en el piso 55, puedes, previo pago, echarle un vistazo a la zona y a la región. Este es el tipo de soluciones que se está creando cuando decimos que el espacio público, como se le conoció hace muchas décadas, está transitando a ser un espacio cuasi privado. Y cuando vemos que esta manera de apropiación, por llamarle de alguna manera, o producción privada del espacio público, si es que eso no fuera una contradicción bárbara, se está convirtiendo en parte de la oferta de soluciones habitacionales. Y entonces lo que vamos a ver en la práctica es el mismo arreglo, pero de distintos niveles de ingreso. Este que estamos viendo acá en Singapur es uno de los ejemplos más espectaculares, digamos, a nivel global, pero esto se encuentra en la gran mayoría de las grandes ciudades que están teniendo un crecimiento acelerado y que son actualmente los nodos de la economía global. En el punto 2, que llamamos los espacios públicos como externalidades y su relación con el valor de uso y el valor de cambio de las viviendas, nos interesa resaltar muy claramente que los espacios públicos pueden ser vistos como externalidades positivas o como externalidades negativas. Si los vemos como externalidades positivas, podemos decir que facilitan todo tipo de flujos en la ciudad, facilitan la comunicación cara a cara, pueden generar servicios ambientales, pueden crear oportunidades de negocios, de ejercicio y de entretenimiento, pueden generar seguridad y pueden incrementar el valor comercial de fincas y de terrenos. Ahora bien, si los vemos como externalidades negativas, decimos que pueden ser fuente de ruido, atraen usuarios que generan basura o usos que generan emisiones nocivas al aire y al agua, pueden ser espacios donde se generan condiciones de inseguridad, pueden atraer grandes concentraciones de población, manifestaciones públicas con actores que incluyen repertorios de acción destructivos de mobiliario y de propiedad privada y pueden inducir subidas de precios que resulten en gentrificación y segregación socioespacial. La ventaja es que si los vemos de estas dos maneras, podemos hacer balances adecuados de el diseño, la localización, etcétera, de los distintos espacios públicos para poder tratar de encontrar cuáles son las soluciones que mayor contribución hacen al bienestar de la sociedad. Dicho lo anterior, cabe preguntarse, ¿es prioritario para una ciudad ofrecer espacios públicos atractivos para la ciudadanía? ¿O, si se quiere, debería ser prioritario? ¿Puede una ciudad utilizar su espacio público con el objetivo de empujar otras agendas políticas, económicas y sociales? Bueno, no podemos decir que los gobiernos y los políticos locales no estén intentando usar los espacios públicos para impulsar otras agendas. Y aquí podríamos hacer una lista enorme de cómo se está reinventando el uso del espacio público, por ejemplo, por motivos ambientales, dejando el énfasis en el automóvil para las calles y cambiándola a otras soluciones de movilidad no motorizada, en el términos de los espacios, parques, etcétera, lograr que sean escenarios para la experiencia turística, el espectáculo, el entretenimiento, etcétera. A veces parece que el interés en dichos espacios en realidad está empujado por la búsqueda de ganancias haciendo obras públicas y vendiendo tecnología de vigilancia. A pesar de que sí hay un discurso de con esta transformación del espacio público vamos a beneficiar a la sociedad, cuando ya se analiza bien qué se hace, cómo se hace, dónde se hace, empiezan a surgir otro tipo de interpretaciones posibles a la intencionalidad de la acción emprendida para rescatar el espacio público, para volver a usarlo como reconstituyente del tejido social, etcétera, y otra serie de justificaciones normalmente dadas por los políticos locales en este tipo de inversiones en espacios públicos. Y de ahí salen algunas inversiones a veces demasiado sospechosistas, que igual usando terminologías que hemos planteado aquí en otras sesiones, podríamos llamar fuera de lugar o inadecuadas para la comunidad en la que se les intenta, etcétera, ¿no? Pero pues están haciéndose varias cosas en ese sentido. En esas circunstancias, una pregunta lógica que cualquier ciudadano y más cualquier analista de estos temas puede hacer es quién y por qué crea espacios públicos.
pues por lo menos en México, en términos legales, se crean espacios públicos usando diversos instrumentos, ¿no? Uno de ellos es demandando áreas de donación en el momento de entrada al mercado de un nuevo núcleo urbano o un fraccionamiento. Esto significa que el desarrollador debe de dejar espacios para el público y que luego son cedidos a los gobiernos locales, ¿no? Otra opción que se puede hacer para crear espacios públicos y que algunos gobiernos lo han intentado o grupos de interés lo han intentado es creando espacios puestos en comodato para la autoridad pública o prestados por propietarios para que se les dé un uso público. Este tipo de arreglos frecuentemente son favorecidos, digamos, por grupos de inversionistas o de terratenientes que consideran que si se abre un espacio público en el medio de la nada, como este que estamos viendo acá, posiblemente esto atrae inversión que termina favoreciendo a la ciudad o a la comunidad en la que se ha creado un espacio de esta naturaleza. Una tercera opción es crear espacios construidos para uso público con recursos de una entidad gubernamental que ayudan a o se justifican porque ayudan a crear identidad, crear plusvalía, impulsar nuevos desarrollos, etcétera. O también puede usárseles como se está viendo acá en la esquina inferior derecha para crear nuevas centralidades urbanas. Acá lo que estamos viendo es un parque que fue creado no hace mucho tiempo en Zapopan, como un lugar que integra usos comerciales, de entretenimiento, nuevas rutas de accesibilidad a esta zona más o menos central de la ciudad y que tiene como dirían en los centros comerciales contemporáneos, como tienda ancla, en este caso como usuario ancla, una unidad administrativa del gobierno local. Entonces, este tipo de espacios van a reinventar la funcionalidad urbana de un polígono importante con la intención de crear esto, una nueva centralidad urbana. De tal modo que si lo evaluamos 10, 15, 20, 40 años adelante, posiblemente en torno a un centro público, un espacio público como este, se haya formado una aglomeración de habitación y negocios que le haga un uso más intenso del que tiene actualmente. Acá tenemos una foto de cuando se estaba apenas creando, pero una visita reciente demostró que igual no se usa mucho. Y finalmente, pues remataríamos acá con este inciso que dice que también la última reencarnación de los espacios públicos es los espacios privados abiertos. Estos son espacios a los que se accede bajo una especie de acuerdo tácito de que se respeta el uso designado, los usuarios se comportan como se espera que se comportan y no son bienvenidos repertorios que serían comunes en un espacio público. Estos espacios operan bajo ciertas restricciones, operan sobre ciertos horarios y los tipos más comunes de este tipo de espacios son los andadores, las terrazas y las plazoletas de los centros comerciales. En el punto 3, denominado los espacios públicos, la mercadotecnia inmobiliaria y procesos de apropiación, simplemente me interesa señalar que esta noción de espacio público creado o recreado para satisfacer los intereses de desarrolladores inmobiliarios es demasiado flexible y se puede aplicar de distintas maneras. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Bajo el concepto vender amenidades, que consiste en convencer al cliente de que el proyecto urbanístico ofrece amenidades, es decir, externalidades exclusivas para los usuarios o para los propietarios del fraccionamiento o desarrollo privado. Y estas amenidades pues definen el carácter y garantizan el bienestar del comprador. Entonces acá tenemos ejemplos de un fraccionamiento que hay en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara que se llama La Rioja, que aleatoriamente hemos escogido de la gran cantidad de anuncios que encuentra uno en las páginas de internet y pues nos presenta acá un diseño de jardines muy paisajísticamente atractivos, la existencia de un club social y amplias avenidas con detalles de
cenefa y de cantera, que es lo que se promueve como posiblemente atractivo para los compradores de este tipo de desarrollos. Al objetivo de vender amenidades, otro objetivo que parece un poco contradictorio es este de vender externalidades. Además de lo que ya dijimos anteriormente, cuando pensamos que el desarrollo que estamos vendiendo quiere vender externalidades, de lo que se trata es de convencer al posible cliente de que el entorno urbano más amplio, es decir, afuera del fraccionamiento, ofrece externalidades que será difícil encontrar en cualquier otra zona de la ciudad. Y lo que no resulta difícil es imaginarse que no importa dónde esté localizado tu nuevo desarrollo, es relativamente fácil construir un argumento discursivo que señala que este es único, nunca hay otro como este, y la localización es privilegiada porque tiene vistas, porque tiene acceso a vialidades, porque tiene ya aglomeraciones existentes, como es el caso de Neruda Providencia, un desarrollo inmobiliario ubicado en la convergencia de la avenida Pablo Neruda y Avenida Américas, en el poniente de Guadalajara, en donde se resalta este tipo de ventajas, ¿no? El acceso al bosque de los Colomos, las colinas de San Javier, el Country Club, la Glorieta Colón, el hospital, etcétera, ¿no? El centro comercial fulanito de tal y etcétera, ¿no? Que en conjunto son una externalidad positiva para el nuevo desarrollo. Ahora bien, un aspecto que importa señalar es que el tema de los espacios públicos y su relación con la habitabilidad de la ciudad, con la calidad de la vivienda, con el valor de las unidades habitacionales, etcétera, tienen que ver con esto que llamamos los procesos de apropiación y los conflictos por el acceso a los espacios públicos. Y el argumento que yo siempre destaco a este respecto es que en la ciudad cada día alguien se está apropiando algo de los espacios públicos. Esto algo puede ser algo sencillo, una esquinita donde poner una olla de tamales, una pequeña franja junto al árbol para el puesto de tacos, un pedazo de calle para un puesto semifijo, todo un andador para plantear un tianguis de 2, 3, 4 días de productos típicos, un poste donde colgar publicidad, un lugarcito en la plaza por donde transitar con el carrito de paletas entre una gran cantidad de formas muy particulares de apropiarse de, aunque sea temporalmente, de los beneficios del espacio público. Dadas estas tendencias, es claro que podemos plantear que la humanidad a lo largo de su historia, las ciudades, cada una a su modo, ha transitado en lo que acá estoy llamando el gran salto hacia los espacios de uso público, pero que en realidad son de propiedad privada. Entonces, acá se discute un poco entre los especialistas dónde empezó esta tradición, pero las galerías Vittorio Emanuele en Milán, que estamos retratando acá, muy cerca ahí de la Catedral de Milán, uno de los edificios arquitectónicos más importantes de Italia seguramente, pues estas galerías siguen siendo reconocidas como quizá la invención contemporánea del centro comercial. Y tenemos del lado derecho una recreación de esta misma idea, pero en el Zapopan contemporáneo, en lo que es Plaza Andares, en donde hemos metido también, para darle un toque de autenticidad, estos techos tejidos traídos de Etzatlán, que pues hacen una solución paisajística un tanto ecléctica entre el uso de una artesanía y el diseño modernista de un centro comercial contemporáneo. Nuestro cuarto punto, que es en realidad muy breve porque ya tuvimos una sesión específicamente donde hablamos del tema de seguridad urbana, llamamos a este punto los espacios públicos y la inseguridad urbana. Los espacios públicos, y esto viene del texto de
extraterrenal, contribuyen a la seguridad urbana. Sin embargo, esa misión se logra mejor si su diseño, funcionamiento y mantenimiento sigue un plan dirigido a prevenir el crimen y a crear un sentimiento de seguridad entre todos los usuarios. No se puede incrementar la seguridad de un barrio si los vecinos dan la espalda a los espacios públicos. Cuando los vecinos abandonan la convivencia comunitaria en el espacio público o dejan de hacerse responsables de su mantenimiento, su aseo y su vigilancia, estos espacios dejan de ser amenidades para convertirse en amenazas. Algunos aspectos clave para mejorar la seguridad en el espacio público son un diseño adecuado, la inclusión de mobiliario mediante soluciones generadas con consulta ciudadana, incluir a policía y diversificar la presencia de otros actores sociales, diversificar las actividades que se pueden realizar en los espacios públicos, acceso fácil y visibilidad, buscar mantenimiento y aseo permanente de los espacios públicos creados, proporcionarlos de una buena iluminación y crear infraestructura de apoyo. Para que vean ustedes un poco qué tan complicado resulta esto, pues nomás pensemos en esta idea de hacer un diseño adecuado que, por ejemplo, puede incluir una buena cantidad de plantas de ornato, arbolado, etcétera, y buena iluminación. Buena iluminación y arbolado en un parque público, por ejemplo, a veces son objetivos contradictorios, porque una buena iluminación no es tan eficiente si no tenemos un diseño adecuado de cómo están distribuidos, podados, cuidados, etcétera, las plantas y los árboles del parque. Entonces resulta muy complicado lograr todos estos tipos de objetivos, pero va a ser más complicado aún si seguimos descuidándolos, si nos hacemos ojo de hormiga con la idea de que pues no es mi problema. Entonces la simple visita al espacio público más cercano es una contribución a la seguridad de este. Y por lo tanto, pues hay que presionar a los gobiernos locales a que tengan un mejor cuidado y una mayor seguridad a los parques y que hagan una evaluación de impactos a la seguridad del diseño del parque mismo o en el diseño de la remodelación que se le va a hacer al parque y a las calles de acceso, etcétera. Finalmente concluiríamos este viaje imaginario del espacio público del ágora griego al uso contemporáneo con cómo se está usando el espacio público como un lugar donde podemos tener una experiencia turística en el mundo global. Y esto se está haciendo con los siguientes ejes de acción. Uno, mediante la recuperación de espacios urbanos como inspirados en esto que llamamos el nuevo urbanismo, que trata de recrear en la ciudad algo de naturaleza perdida, ¿no? Dos, con la reinvención de usos en torno a la sustentabilidad y la agricultura urbana, en donde creamos en la mitad de la calle un lugar para descansar, un lugar para caminar en medio de árboles o incluso un lugar donde cultivar plantas comestibles. Y tres, mediante la escenificación de experiencias urbanas y turísticas. Y acá tenemos un pequeño video de cómo va tomando esta manifestación de escenificación de experiencias urbanas y turísticas, que básicamente consiste en crear pequeños íconos o cuidar pequeños íconos o rescatar pequeños íconos arquitectónicos, urbanísticos, culturales, etcétera, que permitan al paseante casual, al turista que llega de otro lugar, que le permitan pues tomarse un selfie, sacarse una foto y tratar de convencer a sus redes sociales de que visitar tal lugar es importante. Espacios públicos y experiencias turísticas. En algunas ciudades contemporáneas, y en los centros turísticos que tienen algún renombre, los espacios públicos, poco a poco, se han ido transformando en escenarios donde los visitantes pueden construir experiencias turísticas propias. Apoyados en las tecnologías contemporáneas, los turistas dejaron de enviar postales y reclaman su derecho a mantener un flujo interminable de información compartida en las redes sociales, para avisar dónde andan, o presumir las virtudes de su creatividad artística y su habilidad de retratistas de parques visitados en Estocolmo, Río de Janeiro, o del esplendor de los templos chinos. Por esa razón, en el espacio público se libra una nueva batalla en la que, como diría Benito Juárez, el respeto a la selfie ajena es la paz.
armado con cámaras inteligentes en celulares, que toman la foto, la almacenan y la suben a la nube sin mayor esfuerzo. El o la turista busca, a toda costa, la mejor pose y el espacio frente a un icono cultural que considera relevante, como puede ser la fachada en ruinas de un templo católico colonial en Macao. Bien, se abre campo a codazos, y logra acercarse, lo más posible para tomar la foto del interior de un salón de acceso restringido en la ciudad prohibida de Beijing. A manera de conclusiones y puntos de reflexión, vamos a recuperar algunas de las ideas que están plasmadas en el libro Extraterrenal, que es el libro de texto que estamos usando para el curso, y vamos a incorporar algunas reflexiones finales, ¿no? En esta relación del espacio público y tu casa, que a veces olvidamos que las decisiones que tomamos, tanto en las decisiones de localización, materiales, el tipo de vivienda que habitamos y los espacios públicos disponibles en la ciudad, están de alguna manera interconectados porque los espacios públicos agregan o restan valor a la propiedad. Vale la pena recuperar esta idea de que si el espacio público es efectivamente el puente de comunicación entre tu casa y la ciudad, es necesario empezar a preocuparte por lo que los políticos y los empresarios deciden hacer con él. Sobre todo si el espacio público del que estamos hablando está cercano a tu vivienda. Convendría interesarte aún más cuando empresarios y gobernantes deciden formar una alianza, convenio, acuerdo o cualquier otra forma de cooperación, porque es muy alta la posibilidad de que ahí esté ocurriendo un arreglo donde se beneficia en algo a la sociedad, pero con ello alguien puede estar ganando más horas de vuelo y mejores espacios para descansar o vivir después de gobernar alguna ciudad o entidad federativa. Por otro lado, en las políticas de suelo y vivienda es necesario considerar la disponibilidad de espacios públicos no solo en su sentido convencional, sino tomando en cuenta las nuevas demandas ciudadanas y las nuevas prácticas cotidianas de distintos grupos sociales que demandan oportunidades para desplegar sus propias identidades. Por eso, en algunas ciudades ahora los espacios públicos están tomando nuevas configuraciones, están invitando nuevos usos, están literalmente creando nuevos diseños para nuevos usos y nuevos tipos de usuarios. Por eso, en algunas ciudades, por ejemplo, ahora hay parques públicos para perros, en los que los perros y los dueños de los perros son los usuarios principales, independientemente de lo que los demás usuarios pudieran pensar al respecto. De esta manera llegamos a esta idea de que el espacio público es como un papel en blanco, en el que todo ciudadano termina imponiendo su huella. Por eso es tan importante poner atención en las señales que cada quien va dejando en dicho papel. Estas huellas son señales que ayudan a entender las dinámicas sociales más amplias que tienen lugar en la ciudad. Es decir, lo que hacemos o dejamos de hacer con los espacios públicos de alguna manera son un reflejo del tipo de sociedad que nos imaginamos que somos o que podemos ser. Algunos puntos clave para la reflexión y el debate público que hemos señalado en el libro Extraterrenal a este respecto son los siguientes. 1. En las ciudades los espacios públicos cumplen la función de crear bienestar entre distintos grupos de la sociedad. En ocasiones, los ciudadanos olvidan que este tipo de espacios son propiedad de todos y que el buen funcionamiento de los mismos es algo que mejora su existencia. Algunas veces, las administraciones locales abandonan dichos espacios y otras invierten mal en ellos. Invierten mal los pocos recursos disponibles, mientras los vecinos contemplan pasivamente esas decisiones. 2. Los espacios públicos ofrecen beneficios que con frecuencia son apropiados por personas o por organizaciones. Los gobiernos locales, al igual que los ciudadanos, deben debatir los efectos distributivos de cada decisión, pero sobre todo deben reflexionar críticamente de que estos patrones de apropiación persistan y sean fuente inagotable de problemas entre lo público y lo privado. 3. El diseño, funcionamiento y mantenimiento
de un espacio público debería basarse en un plan dirigido a minimizar su mal uso y a maximizar los beneficios. Hay acciones que se pueden tomar para prevenir el crimen, mejorar el confort, incrementar los beneficios de los espacios públicos y algunos de ellos incluso pueden utilizarse para producir alimentos y generar conocimientos valiosos para la población. ¿Qué tanto estamos avanzando en estas nuevas maneras de crear beneficios para la ciudadanía a partir de un uso racional, ingenioso, innovador de los espacios públicos? Es algo que cada sociedad debe responder a su manera. Es algo que los habitantes de cada ciudad, de cada barrio, deben de responder en forma deliberativa. 4. En un mundo donde las ciudades compiten entre sí para atraer inversiones y gente creativa, los espacios públicos pueden usarse para dar identidad a la ciudad y para crear condiciones de acceso a sus beneficios para toda la población. Los habitantes de la ciudad deben de pensar que un aspecto muy importante es que la existencia de espacios públicos agradables y seguros mejora el valor de sus viviendas. Como dicen luego, no tenemos que echarle un discurso muy grande a la población, sino que podemos hacerlo mediante estrategias discursivas que demuestran que mejorar el espacio público es una manera de mejorar tu vivienda, es una manera de mejorar el uso y el valor de tu vivienda. 5. Probablemente el advenimiento del vehículo autónomo sin conductor dará a las ciudades la oportunidad de usar parte de las vialidades como espacios públicos para usos no de movilidad motorizada y más bien para mejorar la vida de la población. Dejamos este punto hasta el final porque, al igual que lo que está ocurriendo con el uso de los pequeños iconos para tomarse selfies en la ciudad, la transformación estructural que tendrá la movilidad con el advenimiento del vehículo autónomo definitivamente puede ser una de las grandes transformaciones de la historia del espacio público en la ciudad y de la relación que éste tiene con la vivienda. Vamos a dejar ahí este tema y nos vemos la próxima semana. Solamente nos queda recordarles que el libro de texto extraterrenal Cómo hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno está disponible para su venta en Amazon en versión digital y en Mercado Libre en versión impresa. Normalmente les decimos a los alumnos del grupo que no están obligados a comprarlo, dado que está disponible en las bibliotecas públicas de la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA, el CUAD y el CUBAYES en Meca. Y hay uno por ahí en la Biblioteca Pública de Pihuamo, en el sur de Jalisco. Estamos trabajando para hacerlo llegar a otras bibliotecas públicas, pero es un paso que no hemos dado. Nos vemos en la siguiente sesión.